Hola a todos. Hoy hablaré sobre cómo diseñar una revisión sistemática. El tema de esta charla es revisiones sistemáticas en cirugía ortopédica, de la pregunta a la conclusión. Agradezco a Harvard Global Orthopedic Collaborative por invitarme a dar esta charla y espero que sea útil. Soy Sohail Ashkani Espani, director de FERAL, el Food and Anchor Research and Innovation Lab en Mass General Hospital. Soy miembro de la facultad de Harvard Medical School y Brigham Nacional. Tuve el honor de ser parte de Harvard Global Ortopédica de colaboración desde hace 6 años y soy el vicepresidente de Educación y Medios Digitales en Sonar Global, una iniciativa sin ánimo de lucro que llevamos a cabo a través de Harvard Global. Para comenzar, sin divulgación ni mención para esta charla. Mi lista actualizada está en el sitio web de IEUS. Sobre revisiones sistemáticas. La definición de revisiones sistemáticas, es una síntesis estructurada y exhaustiva de informes publicados y estudios de investigación que abordan investigación específica y preguntas clínicas, usando métodos rigurosos para minimizar el sesgo. Características clave de las revisiones sistemáticas. He preparado una lista detallada. Obviamente, no incluye todos los aspectos que queremos mencionar sobre las revisiones sistemáticas. Sin embargo, incluye una gran cantidad de puntos que son realmente importantes para entender bien las revisiones sistemáticas. A mi parecer, la parte más crucial de cualquier revisión sistemática o cualquier artículo es que debe contar con opiniones de un experto. Tener un experto en el equipo es esencial. Por lo tanto, crear un equipo que incluya a varios expertos en el campo puede ser de gran ayuda tanto para los autores como naturalmente para los lectores en el futuro durante las revisiones sistemáticas. La pregunta de investigación específica es una parte sumamente importante de cualquier artículo científico, incluidas las revisiones sistemáticas. Una búsqueda exhaustiva es obviamente necesaria para una revisión sistemática completa, que debería o podría incluir todos o casi todos los datos importantes disponibles en la literatura relevante. Metodología explícita, transparente y reproducible. Planteada según los objetivos de este estudio. Al abordar este punto, una de las claves para ayudar al equipo a redactar una revisión sistemática muy coherente e informativa es tenerla planteada y permitir que los autores indiquen al equipo qué incluir en cada sección del estudio. Profundizaremos más a medida que avancemos en esta charla, pero el resumen es una de las partes clave de cualquier revisión sistemática. Evaluación crítica. Mientras hablamos a través de este PowerPoint veremos cómo revisar documentos, cómo analizar la literatura y cómo incluir y excluir literatura en un estudio de revisión sistemática. Reducir el sesgo. Es inevitable en cualquier estudio o investigación. Que haya sesgos y cómo reducirlos es algo que discutiremos pronto en esta presentación. La síntesis de resultados y la preparación de una conclusión es la última y una de las partes más importantes de cualquier revisión sistemática. En cirugía ortopédica, en concreto. ¿Por qué las revisiones sistemáticas son cruciales? Estos son algunos puntos que pensé, y por supuesto, hay más que cada uno de ustedes puede considerar y discutir. Las revisiones sistemáticas ofrecen una referencia completa sobre un tema específico. Para expertos ortopédicos, pueden ser científicos, cirujanos, cualquier proveedor. Facilitan el acceso a esos datos y resultados. Esto consolida pruebas contradictorias. A veces, hay informes sobre técnicas quirúrgicas, métodos de gestión, herramientas de diagnóstico que mediante una revisión sistemática se sabe cuál es mejor o peor según las pruebas actuales. Obviamente, esto no es el veredicto final e inmutable. Pero las revisiones sistemáticas ofrecen una buena base de datos de lo que tenemos en la literatura. Las revisiones sistemáticas respaldan las directrices clínicas y decisiones quirúrgicas.
Estos artículos identifican lagunas en el conocimiento actual y ayudan a planificar futuras investigaciones. Y preguntas clínicas futuras, que deben responderse. Como en este primer paso, necesitamos definir una pregunta de investigación y elaborar un protocolo. La pregunta establece el ámbito, términos de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, y el marco de síntesis de datos en cirugía ortopédica en concreto. Algunas preguntas pueden resultar en información vaga o demasiado amplia. Si encontramos este tipo de preguntas y las elegimos para nuestras revisiones sistemáticas, podría resultar en un documento desorganizado y de bajo impacto. Debemos evitarlo y lo discutiremos más adelante. Para definir una buena pregunta de investigación, hay que fijarse en el siguiente. Conocido como PICO Framework: población, intervención, comparación y resultados. Población. ¿Quién es el paciente o grupo al que nos enfocamos? Usaremos ejemplos para mostrar mejor intervención. Comparamos métodos quirúrgicos, 2 herramientas de diagnóstico o más. No digo que debamos elegir 2, sino ¿cuáles intervenciones se consideran para esa revisión? Comparación. ¿Con qué comparamos esa intervención o esas intervenciones? ¿Cuáles son las alternativas y los resultados? ¿Qué resultados va a evaluar? ¿Qué es lo que quieres enviar como mensaje para tu revisión sistemática? Una buena pregunta PICO debe ser específica, debe ser clínicamente relevante, factible y original. Específica implica que sea lo bastante precisa para enfocar tu búsqueda y evitar encontrarte con miles de artículos y una literatura de enorme magnitud para revisar. Clínicamente relevante significa que debe abordar cómo se toman decisiones ortopédicas en la vida real. Y no es solo para ortopedia. Para cualquier subespecialidad o especialidad, deberías considerar estos criterios factibles. Debería haber suficientes estudios para responder a la pregunta. Si en un tema solo encuentras un par de artículos, no puede ser una revisión sistemática, ni siquiera una revisión narrativa o corta. Original. Hablemos de Próspero. Es imprescindible asegurarnos de que lo que estamos realizando no sea una repetición del trabajo anterior. Al menos, en los últimos años, nadie ha realizado algo igual. A veces, ves a personas como hacer una revisión después de 10 años para ver cuáles son, las actualizaciones. Pero si alguien ha hecho una revisión hace solo 2 años, exactamente lo mismo que hicimos aquí, sería una duplicación. Por lo tanto, es mejor evitarlo. Algunos consejos específicos en el ámbito ortopédico. Siempre debemos tener en cuenta, incluyendo los sistemas de clasificación, por ejemplo, al tener fracturas sin cola, es mejor especificar el tipo de fractura que solo mencionar fracturas callosas, ya que esto influye en el resultado. Debemos ser lo más específicos posible. Siempre debemos considerar la heterogeneidad de las técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, a veces comparamos la cirugía mínimamente invasiva con la cirugía abierta, entonces, ¿está realmente dentro de nuestro alcance? ¿Deberíamos compararlos? ¿O tal vez esto es algo que podría añadir cierto sesgo a nuestro estudio? Resultados funcionales. No es muy coherente entre diferentes literaturas e informes sobre cómo la gente informa de los resultados, especialmente los reportados por pacientes. Puede conocer los sistemas de medición de resultados informados por pacientes. Diferentes formatos se usan, se informan. Y la comparación de formas distintas en conjunto podría no ser muy coherente, y a veces es como comparar manzanas con naranjas. También debemos considerarlo. Decide si quieres resultados clínicos, de laboratorio, radiográficos, funcionales, relacionados con complicaciones o cualquier cosa que desees. Necesitas saber qué estás buscando. Esto te será útil más adelante, cuando diseñes la hoja de datos, la hoja de Excel que deseas, proporcionar a tu equipo
para recopilar información. Así que eso es algo a considerar. Veamos un ejemplo. Este es uno de nuestros trabajos recientes que fue publicado y es una revisión sistemática sobre la identificación de factores de riesgo para niños que sufrieron abuso físico. El título es Identificar factores de riesgo para niños maltratados físicamente. Basado en la población de criterios PICO, miramos a niños que sufrieron abuso físico. Exposición. Interés. Observamos la exposición a factores de riesgo individuales, familiares, comunitarios y sociales. Estos son los factores de riesgo que examinamos en publicaciones, documentos e informes para ver si encontramos comparadores de resultados relevantes. Niños sin abuso. Buscamos la diferencia. Observamos trabajos que compararon a los referidos a clínicas con y sin signos de abuso físico. Un resultado. Analizamos casos documentados de abuso físico, incluyendo diagnósticos o casos registrados por autoridades. ¿Cuál es la cuestión aquí? Basándonos en los criterios de PICO que revisamos, la pregunta, si quisieras enmarcarla, sería algo así. Entre los niños expuestos a posibles factores de riesgo, como el entorno familiar, el estatus socioeconómico, ¿qué factores están relacionados con, una mayor probabilidad de abuso físico documentado en comparación con los niños sin esas exposiciones? ¿Por qué? En mi opinión, esta pregunta es efectiva, y aunque todos pueden criticarlo, así es como abordamos el tema. En primer lugar, la pregunta es muy específica. Nos centramos en niños que han sufrido maltrato físico documentado. No todas las lesiones o tipos de maltrato son clínicamente relevantes. Bien, el resultado de este estudio, según nuestro entendimiento, podría ayudar tanto a cirujanos ortopédicos como a pediatras, a identificar factores de riesgo cuando se enfrenten a lesiones que sean sospechosas en niños. Factible, había obviamente un número sustancial de estudios observacionales con estos factores de riesgo, y encontramos bastantes como WBU y es transparente. Los autores registraron el protocolo, y siguieron las directrices Prisma para este informe. Así que, al hablar del primer paso, que es definir una pregunta de investigación y desarrollar un protocolo, hay una buena directriz, llamada Prospero. Esto ayudará a los autores a evitar duplicaciones y garantizar la transparencia. Prospero incluye objetivos y metas del estudio, criterios de elegibilidad, como inclusión y exclusión, estrategia de búsqueda que discutiremos, resultados de interés y plan de análisis de datos. Un consejo útil para investigadores ortopédicos: siempre ser específicos. Lo he repetido varias veces, pero lo diré otra vez porque hay mucho sesgo en informes ortopédicos que debemos reconocer. Siempre debemos ser específicos al clasificar lesiones, implantes y técnicas quirúrgicas. Existen muchos sesgos en la práctica ortopédica entre cirujanos de diferentes instituciones sobre estos y otros factores. He preparado una captura de pantalla de la web de Prospero, donde los autores pueden iniciar sesión, incluir su estudio allí, y Prospero les ayudará a evitar duplicaciones y asegurar la transparencia. Estrategia de búsqueda. Tengo otra conferencia sobre este tema. Naturalmente, usted es más que bienvenido a referirse a ella. Voy a revisar una serie de puntos clave para la estrategia de búsqueda, incluyendo las bases de datos. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes conocen PubMed y Medline. Son de las mejores bases de datos médicas que los autores pueden usar. Además de estas, están Embase, Cochrane, Scopus y Web of Science. Yo personalmente, a veces o muchas veces, en artículos de revisión, uso Google Scholar. No es muy... Debería mencionar que según expertos o fuentes como PubMed, puedes usar términos de malla y muchas palabras clave, además de búsquedas avanzadas. No tiene esa búsqueda avanzada, pero a veces
hay artículos no indexados en ciertas bases de datos, dependiendo de si el autor decide incluirlos. Debes tener claro en tu estrategia de búsqueda si has usado Google Scholar o no. A veces, si el número de documentos sobre un tema es bajo, los autores pueden usar Google Scholar. A mí me gusta mucho. Depende de la estrategia de búsqueda y de cómo quieran abordar el tema. Es mejor usar términos de malla. Lo mencioné en esa charla. Es fácil de aprender y usar, y operadores como y o no pueden ser útiles. Tengo un ejemplo para la lesión del LSA y también considerar gran literatura, conferencia, resúmenes y disertación. Aquí es donde Google Scholar ayuda a encontrar estas cosas, ya que algunas no están en otras bases de datos. Un ejemplo es la reconstrucción del LSA basada en la malla. El término es reconstrucción del ligamento cruzado anterior, pero también usamos cirugía del LCA o reconstrucción del LCA para no perder publicaciones. A veces, los autores no usan mesh para palabras clave, así que debemos ser inclusivos para no perdernos nada. También buscamos el retorno al deporte o la tasa de fracaso. En la segunda parte de nuestra búsqueda, los incluimos con una o en medio. He mencionado que puede referirse a mi otra conferencia sobre estrategia de búsqueda. Espero que le sea útil. Es un buen complemento para el segundo paso de la revisión de literatura y selección de estudios. Este proceso es crucial y los autores deben enfocarse mucho aquí, ya que es donde surgen muchos sesgos al recopilar los artículos para el estudio y también al extraer datos. Debemos aclarar los criterios de exclusión e inclusión en. Asegurémonos de que los revisores comprenden estos criterios y qué considerar al seleccionar artículos. La revisión del título y resumen es la primera fase. Luego pasamos al texto completo. A la derecha de mi página está el diagrama de flujo Prisma. Como ejemplo, les daré un ejemplo real. Mientras avanzamos, este diagrama ayudará a los lectores a saber cuántos artículos encontró, incluyó, revisó, excluyó e incluyó en su revisión final y datos. Extracción. Es preferible contar con 2 revisores independientes para este proceso y un tercero si surge alguna discrepancia. Este es un ejemplo de una reciente publicación, donde usamos el diagrama de flujo Prisma para mostrar cuántos documentos se revisaron y cuántos se incluyeron en nuestro estudio. Existen ciertas sugerencias en este proceso que personalmente disfruto mucho utilizar. Hace quizás unos 5 o 6 años aproximadamente. No teníamos acceso a estas plataformas y usábamos métodos convencionales como hojas de Excel u otros formatos de organización de datos. Métodos y hacer revisiones sistemáticas, lo cual era muy doloroso. Hoy en día, con softwares en línea como Rayon, Ucobanence, Revman y otros. Softwares que quizás no he mencionado, pero son los más famosos. Y también con programas de gestión de citas como EndNote, Zotero y en ocasiones no me encuentro. No estoy muy cómodo con eso. Sin embargo, las citas de esa palabra también pueden ser efectivas y funcionar bien. Estos softwares ayudan a los investigadores en el proceso, encargándose de la revisión crítica, síntesis y análisis de datos, más rápido y fácil. Personalmente, uso mucho Rayon y Covidence. Mi equipo también los usa bastante. Y la mayoría de sus funciones son gratis. Puedes usarlas registrándote e ingresando a sus sitios web. Y esto también ayuda a los autores a tener una plataforma online. Para que los revisores usen estas plataformas, revisen y extraigan datos importantes e incluso
importen documentos directamente y exporten resultados a su archivo de Word o donde preparen su manuscrito. Así que esto hace que el proceso sea más fácil comparado con los métodos antiguos y, en términos de programas de gestión de citas, Zotero y EndNote son ambos geniales. Zotero es gratuito. Ambos son fáciles de usar. Puedes extraer e importar artículos directamente de los sitios web o por las funciones que estos programas tienen en su biblioteca y luego citarlos en tu manuscrito, en tu borrador, lo que facilita mucho el proceso, sobre todo porque es posible que tengas que citar un gran número de artículos y luego ordenarlos y organizarlos. Estos programas te ayudarán mucho en el proceso. Tercer paso: extracción, depuración y síntesis de datos. Para la extracción, el primer punto es crear una hoja de extracción estandarizada basada en tus objetivos y preguntas. En esta hoja, debes incluir al autor. Generalmente, la gente incluye el nombre del primer autor, el año de publicación y la revista. El diseño de este estudio es de gran importancia para poder comprender el valor de cada uno de estos estudios. Como usted sabe, el valor de cada estudio es diferente. Un ECA, por ejemplo, tiene un valor muy elevado en comparación con otros tipos de estudios, especialmente los estudios retrospectivos. Por lo tanto, esto será de gran ayuda más adelante para evaluar la calidad de estos documentos. Además, el tamaño de la población y las características de esta población, son también dos criterios importantes, especialmente cuando se habla de los resultados obtenidos en estos estudios. Porque, imagina que tienes un estudio con 100 participantes, frente a otro con 2000, y los resultados de ambos estudios son inconsistentes entre sí. Entonces, ¿cuál elegirías? Obviamente, el que tiene una población mayor y probablemente una mejor y más consistente metodología. Debes extraer las intervenciones y los resultados de comparación, basándote en tus preguntas, y estos deben figurar en su hoja de extracción de datos. Los resultados, además de la intervención, y los comparadores. Por ejemplo, si busca resultados de radiología, de laboratorio, examen clínico, resultados informados por el paciente o lo que la pregunta indica o los objetivos de su estudio requieren. Debe poder extraer de estos documentos y seguirlos. La duración es parte inseparable de muchos estudios ortopédicos. Para organizar los datos, como mencionamos anteriormente, se puede emplear Excel o programas en línea tales como Ryan Covenants o Revman. Todos estos pueden ser de gran ayuda. Personalmente, en los últimos tiempos, he estado utilizando los programas en línea y me siento muy cómodo con su uso. Riesgo de sesgo. ¿Cómo evaluar este riesgo? La evaluación es crucial en cualquier revisión sistemática. Cumple varios propósitos importantes que fortalecen la validez y la interpretación de los resultados, e influye en la calificación de los estudios y apoya la transparencia. Puede que no sea necesario en todos los tipos de revisiones. Como sabrán, tenemos diferentes tipos de revisiones, pero para las revisiones sistemáticas, especialmente las que terminan con un metaanálisis, ROB o el riesgo de sesgo es un paso muy importante, y en general, personalmente, cuando reviso revisiones sistemáticas, cuando reviso estos artículos, quiero ver si los autores realmente evalúan el sesgo. Hay diferentes herramientas validadas para examinar el riesgo de sesgo. Una es la herramienta Cochrane, de asesoramiento de riesgos, disponible online. Para estudios observacionales, puedes usar NOS o Newcastle Ottawa Scale. Estos dos métodos son herramientas validadas que la gente usa para sesgos. Existen varias maneras de analizar la posibilidad de sesgos en los informes y estudios incluidos. Debes indicar cómo evalúas el sesgo, y si no lo hiciste, o si, según tu juicio experto, los estudios estaban sesgados, debes mencionarlo al hablar de esos estudios
e incluirlo en tu metodología. Se puede presentar como un gráfico de barras o algo similar, como un resumen de los sesgos de este estudio. También existe algo llamado tabla de semáforo, que se puede usar para reportar los resultados de la evaluación del riesgo de sesgo. No todos los artículos lo incluyen, pero es un resultado o evaluación muy útil que se puede realizar en una revisión sistemática y que será de gran ayuda para interpretar los resultados. Y al interpretar los hallazgos, considerando el riesgo de sesgo y discutir cómo estos sesgos podrían influir en los resultados, los lectores confiarían más en los resultados que aquellos que no han evaluado los artículos por sesgos en ortopedia. Se debe ser crítico con los sesgos de selección y la pérdida de seguimiento. Estos son dos de los sesgos más comunes en estudios ortopédicos. Como otro consejo, es recomendable usar 2 revisores para evaluar el riesgo de sesgo. Si hay desacuerdos, un tercer revisor puede resolverlos. La síntesis de datos es común en estudios de revisión. La síntesis cualitativa es muy frecuente, y los autores suelen resumir los resultados de los estudios incluidos, especialmente cuando los resultados son heterogéneos. En caso de que los autores quieran realizar un metaanálisis, podrían considerar la síntesis cuantitativa, para lo que podrían utilizar Revman o R. Personalmente, uso R porque lo conozco mejor, pero hay métodos más simples. Revman facilita mucho las cosas. Es importante analizar los tamaños de los efectos, como la razón de momios o el riesgo relativo, y evaluar la heterogeneidad usando gráficos de I² y análisis sintáctico para visualización. Una de las cosas que el autor siempre debe considerar es que, como ya he mencionado antes, para la mayoría de las revisiones, incluidas las narrativas, las de alcance, las rápidas e incluso las paraguas, la síntesis cualitativa resulta ser suficiente. Y por lo general, los revisores estarán contentos con ella. Sin embargo, la síntesis cuantitativa como hablará sobre el grado de la evidencia. Añadirá mucho valor al documento de revisión que está enviando. En cuanto a la calificación, y cómo calificar la evidencia. Deberíamos usar el enfoque del grado para evaluar la calidad general de la evidencia. Básicamente, es una parte que debería hacer un experto, así que los expertos deben evaluar la literatura y calificarla, usando calidad alta, moderada, baja o muy baja. Y estas clasificaciones se basan en el riesgo de sesgo, consistencia, franqueza, precisión y sesgo de publicación. Hay herramientas para clasificar. Puedes usar GradePro, un sitio web gratuito para 2 o 3 autores. También está el Manual Cochrane, con un capítulo sobre cómo calificar la evidencia. Y Prisma 2020, que recomienda incluir la calificación de revisiones sistemáticas y ofrece métodos para ello. Personalmente, suelo utilizar GradePro y en ocasiones también el Cochrane Handbook. Sin embargo, realmente depende de cómo los autores prefieran enfocarlo. En muchas de mis revisiones sistemáticas no he utilizado la clasificación porque a veces resulta un poco complicado hacerlo y hay ocasiones en que aparecen inconsistencias. Pero, si cuentas con un experto en tu equipo, te recomiendo que clasifiques la evidencia. Existen diversas razones para disminuir o mejorar la calidad de la evidencia, como puedes imaginar. Las razones que pueden rebajar la calidad de una prueba son, obviamente, el sesgo, la incoherencia, la indirecta, la imprecisión, etc. Y también el sesgo de publicación. Las que mejoran la calidad incluyen el tamaño grande del efecto, el gradiente dosis-respuesta y el hecho de que los autores hayan incluido y sugerido los factores de confusión.
en su estudio y los hayan incluido en su análisis para reducir el sesgo. Cuarto paso. La mejor parte. Para la mayoría de los investigadores, pensar que han terminado y que ya pueden escribir el manuscrito es lo mejor. Pero si me preguntan, esta es la parte más importante. Y, bueno, tal vez sea exagerado decir la parte más importante, pero una de las partes más importantes, al menos para mí, cuando reviso. Me gusta tener un manuscrito muy estructurado, que transmita el mensaje muy bien, muy claro y que elabore lo que pretendíamos. Así que lo más importante para escribir un manuscrito bueno y estructurado es elaborar un esquema. Es mejor que el esquema sea proporcionado y creado por un experto que sepa cómo hay que contar la historia. Como sigo diciendo a todos los investigadores y a todos aquellos con los que he tenido el privilegio de trabajar, es realmente importante contar una historia. No es adecuado escribir un manuscrito como un empollón que simplemente desea juntar muchas líneas y enviar un mensaje científico, sin que el lector comprenda dónde comenzó y cuál será su final. El esquema debe centrarse en contar una historia, comenzando con una pregunta: objetivos, estructura, métodos, resultados, buena discusión y conclusión. La estructura de las revisiones sistemáticas es similar a la de cualquier artículo científico, desde resúmenes hasta conclusión y referencias. Existen diversos puntos que se deben considerar en cada una de estas partes. En lo personal, uno de los aspectos más relevantes para mí, al cual le presto mucha atención y debe ser muy preciso y claro, es que nuestros métodos y resultados sean muy precisos. Es fundamental. Por lo tanto, la estrategia de búsqueda debe estar claramente definida. Los criterios para seleccionar los estudios que se incluirán deben ser muy claros y fácilmente reproducibles. Evaluación del sesgo. Cualquier método que decidas utilizar debe estar presente, y debe ser una tabla o cualquier formato que muestre cómo evalúas el sesgo y cómo consideras el valor o efecto de cada uno de los artículos que has incluido en tu estudio en comparación con otros. Los resultados, por favor. El diagrama de flujo prisma es, sin duda, una de las partes más importantes. Cuando hablamos de las características de las poblaciones, normalmente, uso una tabla para incluir todos los factores que obtuvimos de cada estudio y sus resultados, así como los autores, el año de publicación, etc. Así que facilita no solo el análisis, sino también la presentación de resultados y discusión posterior. Una parte crucial que los autores deben considerar al preparar la sección de resultados es crear gráficos y tablas, con pies de foto y explicaciones adecuadas. Una frase que suelo repetir constantemente a mis colegas y también a mis alumnos es que cuando preparen un cuadro, un gráfico, una figura o incluso una tabla, deben asegurarse de que el lector realmente lea o mire detenidamente su texto. Si un lector lee o examina tu tabla, gráfico o figura sin siquiera mirar el contenido de tu manuscrito, debe poder comprender esa figura o tabla. Por eso, el pie de foto es extremadamente importante. La discusión. La interpretación, de los resultados es, la parte principal y fundamental de la discusión. ¿Cómo debería ser? Estructurado. Tendría que ser discutido con antelación. Preferiblemente por los expertos en la materia. Es importante decidir qué tema debe abordar cada párrafo y asignar adecuadamente cada uno de ellos. Resumido. Mencionar las limitaciones del estudio, las implicaciones clínicas y la conclusión como mensaje clave. Evitemos errores comunes. Y esto se ve en la literatura, incluso en los revisados por pares. Una pregunta de investigación vaga. Es perjudicial. Estrategia de búsqueda incompleta. Que impide a otros reproducir tu trabajo. Ignorar el registro del protocolo. Incluir estudios de baja calidad. A veces, cuando el número de estudios encontrados es pequeño,
Algunos autores pueden sentirse tentados a incluir estudios de mala calidad que afectarán todo el estudio, lo cual debe evitarse. Para no sobreinterpretar. A veces, algunas conclusiones pueden ser demasiado atrevidas y una regla no escrita en la investigación es que nada es 100% seguro. Por lo tanto, usar términos que no demuestren que lo que has obtenido de tu estudio es un hecho es una afirmación bastante atrevida. Es algo que nadie puede negar, algo que nadie puede demostrar que está equivocado. Generalmente suele ser erróneo. Así que intenta no sobreinterpretar, intenta decir únicamente lo que has observado, ni más ni menos, y asegúrese de incluir la tabla Prisma y detalles de documentos, artículos, figuras y más en su estudio. Algunas consideraciones especiales para investigadores ortopédicos. Como dijimos, la heterogeneidad en técnicas quirúrgicas e implantes es parte de la investigación ortopédica. Por eso, los autores deben considerarlas al interpretar resultados. Variación en experiencias de cirujanos. En otras palabras, un cirujano con poca experiencia, podría obtener resultados distintos a los de uno muy experimentado. Además, incluso las instituciones pueden tener resultados diferentes entre sí. Como mencioné antes, la diversidad y los determinantes sociales de la salud pueden influir en los resultados y siempre deben considerarse. Esos hechos y las cuestiones de seguimiento a largo plazo. Existe una regla no escrita que dice que los estudios con una duración inferior a 2 años, y algunos expertos incluso afirman que con menos de 5 años de seguimiento pueden no ser muy significativos. Bueno, esto es algo que debemos considerar en el contexto de cada tema y cada estudio en particular. A veces, un estudio con tan solo 6 meses de seguimiento puede ser suficiente, pero cuanto más extenso sea el seguimiento, mejor será y menos sesgado estará. Y, también debemos tener muy en cuenta la importancia de informar de los resultados de los estudios, como la unión radiológica y el resultado funcional. Estos son algunos de los resultados que podrían cambiar en términos de cómo se informan de experto a experto, de una institución a otra. Y podría haber sesgo con respecto a estos resultados. Además, deberíamos mencionarlo y tenerlo presente. En la actualidad, uno de los temas más candentes en el ámbito de la investigación ortopédica y en la investigación médica en general es la cuestión de si podemos utilizar la inteligencia artificial. Esto es especialmente relevante cuando hablamos de revisiones sistemáticas o revisiones de documentos. La discusión es intensa y se centra en si la IA puede ser aplicada de manera efectiva en estos procesos. ¿Cuáles son las aplicaciones de herramientas de IA como ChatGPT, Perplexity, Site AI, Research, Rabbit, Ellis, IT Cloud y otras plataformas? ¿Cómo podemos utilizarlas? Porque, estoy seguro de que muchos de ustedes han notado lo molesto que es cómo la gente hoy en día usa la IA para preparar un simple correo electrónico o texto. Y el contexto y el método con que la IA escribe estas cosas. Nos resulta familiar. Y a veces, algunos lectores lo consideran inapropiado por cualquier razón. Sin embargo, esto no significa que no debamos aprovechar estas herramientas avanzadas. Quiero compartir algunas de mis experiencias, porque personalmente no me gusta usar la IA para escribir mis manuscritos, pero me es de gran ayuda y te contaré cómo. Existen diferentes plataformas como ChatGPT, Nube, Perplejidad, Ellis dijo, Investigación, Conejo, Sitio AI y Consenso. Cada una tiene, diferentes usuarios, aplicaciones y, a veces, se solapan. La mayoría de estos, como Perplexity, ChatGPT o Cloud, se superponen. Site AI está construido para algo. Similar, pero más específico para la investigación. El rendimiento podría no ser tan bueno como otros. Pero uso estas plataformas, para organizar mis datos, ayudarme a refinar mis preguntas pico. A veces incluso pido a estas plataformas resumir mis papeles. Como a veces uno está conduciendo o caminando, puede que no tenga tiempo.
En esos momentos, es posible cargar un documento en estas plataformas. Ahí, puede solicitar un resumen que le ayudará en el proceso de selección. Esto le será útil para extraer los puntos principales, lo que le proporcionará una gran ayuda con el análisis de la información. Este tipo de herramientas puede facilitar mucho su trabajo, especialmente cuando el tiempo es limitado y necesita organizar sus ideas de manera eficiente. Organización de resultados. A veces te ayudará a encontrar nuevos recursos porque al preguntar, tus palabras clave o metodología quizás no funcionaron. Así que puedes encontrar más recursos, pero ten cuidado, porque hablaré mientras avanzamos. A veces, la IA alucina y la información que comparten estas plataformas no siempre es exacta. Hablaremos de eso. Sin embargo, puedes. También puedes usar la IA para que tu texto sea más fluido. Ayudar con la gramática. Ayudar con cómo. Se puede resumir un párrafo. Tal vez tu párrafo tenga demasiadas palabras y quieras resumirlo. Y de nuevo, debes tener cuidado de leerlo otra vez cuando la IA te ayude a revisarlo, porque a veces, de nuevo, hay algunas malas interpretaciones, malentendidos, y la IA podría no darte un resumen exacto de lo que quieres. No digo que no. Confía en ello. Sin embargo, te aconsejo ser muy cauteloso respecto a los posibles defectos que puedan surgir. Asegúrate bien antes de enviar el resultado final. Envía tus manuscritos y tu borrador a todos los autores, especialmente al autor principal, que es el máximo responsable del estudio. Léelo repetidamente para asegurarte de que no haya datos falsos ni errores. Así que, existen, como mencionamos, algunas ventajas de estas plataformas de IA. Selección y resumen de resúmenes más rápidos. Ayudan con la corrección gramatical, la claridad de la escritura y la organización del texto. Estas plataformas también pueden ayudarle con la redacción de resúmenes de documentos, la priorización de documentos e incluso la revisión completa de textos. Sin embargo, hay algunas advertencias. Como siempre hemos dicho, verifique las referencias. Las alucinaciones son posibles. No puede reemplazar su metodología. Tampoco puede reemplazar su escritura. Así que, considérelo como un complemento, no como un sustituto. No se debe utilizar. Estas herramientas de inteligencia artificial no deben usarse para la extracción final de datos ni para la evaluación de sesgos. Siempre lea el texto después de haberlo editado con inteligencia artificial. Repito esto una vez más porque me causó problemas. Así que, no lo pase por alto sin revisarlo nuevamente y trate de explicar claramente lo que se necesita, exactamente, en su aviso. Aprender cómo formular sus solicitudes y cómo, redactar las indicaciones para estas plataformas de IA es realmente una parte fundamental y muy importante de cómo, navegar efectivamente a través de, todo este proceso. Muchas gracias de nuevo. Espero sinceramente que esto haya sido útil para todos ustedes, y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener, ya sea a través de la plataforma en directo o por correo electrónico. Así que, por favor, no duden en enviarme un correo electrónico. Gracias de nuevo por invitarme y que tengan un excelente día